grabar. Ya, chicos. El tema que vamos a tratar hoy es el tema sobre la materia, ¿ya? Y ese tema pues ya no es novedoso para nosotros, pero hay datos que a veces se nos pasan, pero hay que recordar. La materia ha tenido muchas definiciones a lo largo de tu vida académica, pero hay que incluir algunas variables que nos habla de manera completa de esta definición. La materia es todo aquello que nos rodea, todo aquello que puede ser percibido por nuestros sentidos, pero tiene dos características importantes, que es la masa y el volumen. Todo cuerpo material debe tener estas dos características. Es decir, esta materia tiene que ser medible, este cuerpo tiene que ser medible y cuantificable. Además, la materia está en constante movimiento y transformación. Eso es lo que debo tener en cuenta. Es cuantificable porque en ella puedo observar masa y volumen y está en constante movimiento y transformación. Un cuerpo material se puede expresar de dos maneras o de dos formas. La forma condensada y la forma dispersa. La materia se puede moldear, ¿no? Dependiendo de qué materia. ¿Ya? Entonces, la forma condensada es la materia propiamente dicha y la forma dispersa es la energía. Ahora, cuando hablamos de forma dispersa, pues ahí está la radiación magnética, las ondas electromagnéticas que se encuentran en la ionosfera, los rayos X, todas aquellas capaces de producir trabajo. La forma dispersa es mucho más estudiada, dedicada por la física. Y la forma condensada es la materia propiamente dicha y nosotros nos dedicamos al estudio de ella. Ahora, la materia se clasifica en dos grandes grupos. Son las sustancias y las mezclas. Hay que diferenciar bien estos conceptos. Sustancias y mezclas. Las sustancias son llamadas también sustancias puras. ¿Ya? Estas tienen una definición conocida. Al tener una definición conocida, pueden presentarse o pueden representarse mediante símbolos o mediante fórmulas. Las mezclas no tienen una composición conocida, su composición es variable. Al no tener una composición variable, ellos no se pueden expresar mediante fórmulas. Es decir, no tienen fórmulas. Las sustancias sí, las mezclas no. ¿Ya? Si nosotros hiciéramos un análisis molecular, los elementos se clasifican, las sustancias se clasifican en elementos y en compuestos. Estos elementos van a estar formados por un solo tipo de átomo. Los compuestos van a estar formados por átomos diferentes, pero sí resultan de la asociación de ellos. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas, sus moléculas se combinan de manera homogénea. En las heterogéneas, sus moléculas no se combinan. Vamos a definir un poquito acá. Las sustancias o sustancias puras son aquellas de composición conocida. Estas pueden ser elementos o compuestos. Los elementos son los elementos químicos. También se le conoce como sustancias más simples. A estas sustancias no lo podemos fragmentar en estructuras más pequeñas. Es lo más simple que puede haber. ¿Cuáles son? Todos aquellos que están descritos en la tabla periódica. Todos ellos presentan un símbolo. Los compuestos son conocidos como compuestos químicos y resultan de la mezcla, de la combinación, de acuerdo a la afinidad química. ¿Ya? Entonces van a estar formados por dos o más elementos químicos.
Al combinarse con otros ya no se llaman elementos, sino se llaman compuestos. Estos compuestos químicos tienen fórmula. Yo sé de qué tipo de átomos y en qué proporción están combinados. Entonces, todos estos van a tener fórmula química. Ahora, las mezclas resultan de combinación de sustancias, pero estas mezclas no tienen una cantidad definida. Hay mezclas muy diluidas, hay mezclas muy concentradas, hay mezclas muy saturadas. Entonces, nosotros no podemos definir una fórmula molecular. Por eso se dice, no tiene fórmula ni símbolo. Estas mezclas pueden ser de dos tipos, las homogéneas y las heterogéneas. Las mezclas homogéneas, como su propio nombre lo indica, por su apariencia física nos dan idea de que es una sola sustancia. Por ejemplo, acá combino sal y agua. Después de diluir, voy a observar una sola sustancia. Se ha combinado, se ha mezclado homogéneamente. Si por ejemplo, acá tengo agua y gelatina o agua con colorante rojo. Se ha mezclado, se ha homogenizado de tal manera que aparenta una sola. A las mezclas homogéneas también se les conoce como diluciones o soluciones. Aparentan una sustancia. En cambio, las mezclas heterogéneas, a simple vista, yo voy a distinguir las sustancias que lo conforman. Por ejemplo, acá estamos observando una mezcla de aceite y agua. Yo fácilmente puedo ver las sustancias que lo conforman. ¿Por qué? Porque al ser dos sustancias no miscibles es el término. Al ser dos sustancias no miscibles, estas no se homogenizan. ¿Y por qué son no miscibles? Porque tienen diferentes densidades. Ahora, a cada una de estas separaciones que presenta una mezcla se llama fases. Por ejemplo, se dice que esta es una mezcla difásica, que tiene dos fases. Por ejemplo, si yo me preparo una sopa de fideos con un montón de fideos, de carne, con un montón de otras cosas, a simple vista es una mezcla heterogénea y yo puedo contar sus fases. La parte líquida será una fase, la parte del huevo, si le echo y que empieza a flotar, será otra fase, la parte de la verdura será otra fase. Entonces, cada componente que se puede distinguir a través de la vista, se dice que es una fase. Hay preguntas de admisión que dicen, si una mezcla está formada por tales y tales, ¿cuántas fases presentará? A eso se refiere. Aquí, por ejemplo, yo tengo un vaso con hielo. Ahí tú lo puedes ver. ¿Qué tipo de mezcla será para ti? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Qué me comentas? Esta mezcla. ¿Heterogénea? No, homogénea, Miss, porque luego se va a diluir el agua. ¿Quién dice homogénea y quién dice heterogénea? En el instante, no pensemos las consecuencias. Heterogénea, entonces. Heterogénea. Es una mezcla heterogénea, chicos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué flota el hielo? ¿Alguien tendrá una respuesta? ¿Por qué el hielo flota ahí en ese vaso? ¿Quién te sirve? Es una gaseosa. ¿Variación de temperaturas? Por temperatura. No. ¿Por qué el hielo flota? ¿Por qué no te... ¿Por qué? Ustedes han visto, chicos, cuando hay una persona, un cuerpo, un ser vivo se ahoga en la playa y después de un periodo de tiempo flota. ¿Por qué? Porque hay un de aire. Se llena de agua. ¿Se llena de agua? ¿Ustedes estarán seguros que se llena de agua? A ver, yo me lo sabía a mí, espérate. ¿Porque es menos denso? Ya, ahorita lo explico, mira. ¿Su volumen? Ajá, aquí lo que sucede es que hay una diferencia de densidades, ¿ya? Al haber diferencia de densidades, esos dos cuerpos se van a separar. Acá hay dos fases, es una mezcla heterogénea.
La densidad del agua es 1 y la densidad del hielo es 0,5. Por eso se separa. ¿Y tú sabes por qué flota un cuerpo en el agua? Porque cuando pasa periodo de putrefacción, dentro del cuerpo se va a producir gases. Y va a ser como un globo. ¿Y qué hace el globo cuando flota? ¿No es así? No es porque ingresa agua. Si es que ingresa agua, aumentaría su masa, ¿no es así? Tendría más peso del que ya tenía. Entonces se iría al fondo. ¿Ya? Por eso flota. Entonces, las mezclas heterogéneas, yo puedo distinguir las sustancias que los conforman. Y estos generalmente se pueden distinguir porque tienen diferente densidad. Cada una de ellas es una fase. Ahora, estas mezclas se pueden separar por medios físicos, por medios mecánicos. Esas separaciones yo debo tener en cuenta, tienen un nombre. Por ejemplo, una separación muy conocida, muy utilizada por nosotros, es la filtración. ¿Qué permite separar una filtración? Permite separar a un cuerpo líquido de un sólido. Para separar a un líquido de un sólido necesito un filtro. Este filtro puede ser un papel o puede ser una tela. Entonces, una filtración separa un líquido de un sólido haciendo uso de un papel o tela de filtro. Otro procedimiento es la decantación. En la decantación se separan dos líquidos de diferente densidad. Por ejemplo, aquí hay aceite con agua. Yo puedo separar. Este instrumento se llama pera de decantación. ¿Qué es lo característico de que tiene dos ingresos? La parte inferior tiene una llave y su forma me permite distinguir rápidamente dos cuerpos de diferentes densidades. Esta llavecita se puede abrir y para yo poder separar, abro, cae el agua y solamente me va a quedar el aceite. Entonces, puedo separar dos líquidos de diferente densidad haciendo uso de un instrumento adecuado. A eso se llama decantación. Ahora, otra forma de separar un metal de otro que no es metálico es haciendo uso de el imán. Este cuerpo magnético tiene la capacidad de atraer a todos los objetos metálicos. Y por ejemplo, yo combinara, eso se llama ligadura de hierro. Es como si dijéramos el aserrín, pero del fierro, así. Si por ejemplo tú esta ligadura tú lo combinas con 1 kilo de arena, lo combinas muy, muy combinado, aparentemente que ya no se puede separar, y tú le acercas un imán, a pesar de que están totalmente combinados, el imán los va a atraer totalmente así como, porque hay un carácter magnético entre esos dos cuerpos. Ahora, este imán es utilizado para muchos fines, ¿no? Piezas de carro, instrumentos de mecánica para poder manipular, en las cocinas para algunos aditamentos. ¿Ya? Entonces permite separar metales. La otra técnica es el tamizado. Para tamizar, ¿qué? Para separar dos cuerpos sólidos. Uno, desde luego, es mucho más grande que el otro. Pero para poder hacer el tamizado necesito un tamiz, que puede ser, en el caso de la cocina, pues es un colador. En el caso, por ejemplo, de los albañiles, es una malla. ¿Pero qué permite separar el tamizado? Dos cuerpos sólidos. Uno más pequeño que el otro. Y la destilación, yo creo que haber hecho alguna vez con ustedes cuando estaban muy pequeños, consiste en separar una mezcla entre sus componentes. Pero para poder separarlo, tengo que llevar la mezcla a ebullición. Este es un mechero. Acá debe ir un mechero. Este es un balón donde voy a colocar la mezcla. Como está conectado un mechero, esto va a pasar a ebullición. Y cuando va a pasar a ebullición, va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Ese gas inmediatamente es capturado por este refrigerante que está acá. Y este refrigerante, su función es bajar la temperatura. Cuando llega acá el vapor de agua,
y se enfría, hacia la probeta va a caer líquido. ¿Ya? Esta mezcla, por ejemplo, tenía agua, sal y aceite. Cuando pasó a ebullición, aquí quedó la sal en el fondo del recipiente. En el vapor estaba contenido el aceite y el agua. Al enfriarse, mira, acá está el agua y aquí está el aceite. Entonces, después de pasar a ebullición y luego al proceso de enfriamiento, voy a obtener el agua, la sal, y aquí está ya después de ebullición un agua pura. El aceite. Entonces, los componentes de una mezcla se pueden separar a través de la destilación, pero para ello, ¿qué necesito? Llevar a evaporación esta mezcla. Por ejemplo, esta es la técnica utilizada en la fabricación del vino, del pisco. ¿Ya? Ahora, estos son los métodos más conocidos. La destilación, que separa todos los componentes de una mezcla, necesito llevar a ebullición. El tamizado, que necesito un tamiz, separa a dos sólidos de diferente tamaño. Un imán puede separar a una sustancia metálica de otro que no es. La decantación consiste en separar dos líquidos de diferente densidad. Y la filtración separa líquidos de sólidos, para el cual usa un papel filtro. Ya, eso por cultura general lo tienes que aprender. Ahora, en la naturaleza existen 3 estados de la materia más frecuentes, aunque ya se habla de un cuarto. Pero últimamente los estudios indican hasta que existen 7 estados de la materia, pero los 3 restantes son estados, generalmente estados experimentales. No son estados que se dan propiamente en la naturaleza. En este caso, las temperaturas son muy extremas. ¿Ya? Entonces, mira, voy a hacer un alto acá y quiero que observes el comportamiento molecular en los estados. ¿Ya?